Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Un Café con Mel. El día de hoy tengo a una persona muy especial. Fue mi primer líder de jóvenes. Seguimos bellos y guapos y jóvenes, ¿verdad? Jóvenes, Él sí, es el pastor Pedro Trejo. muy Muchas bien. thank yous, Gracias Pedro. por la invitación. Muchas Ay, no, al gracias. contrario. Ya tantos años, que son como 22 años ya Más o de... menos, ¿Sí, sí, verdad? ya de conocernos. Sí. Este, se oye rápido, pero si ya te pones a escucharlo detenidamente, son muchas cosas que han pasado en ese trayecto, en ese lapso, muchas vivencias, muchas cosas que nos han ido formando, ¿no? Pero bueno, Sí. ya iremos platicando sobre la marcha de ello. Sí, Pero sí, ¿hace cuánto, no? sí, qué rápido. Me interesa que conozcan la vida de Pedro, de todo lo que Dios ha hecho. ¿Y qué te parece si para esa audiencia que todavía no tiene el gusto de conocerte, te presentas, de dónde vienes, qué haces, todo tu currículum, casi, casi? Bueno, pues primeramente, gracias por la invitación, gracias a todo el auditorio que sigue este canal, este podcast, no sé cómo llamarle. Ándale. Me ha tocado la oportunidad de ver algunos, pues mi nombre es Pedro Trejo, ahorita estoy fungiendo como pastor principal de la iglesia Grupo Unidad Cárdenas, ya después de un muy largo tramo de estar como pastor asistiendo a otros pastores, y pues tengo la grandiosa edad de 48 años. Muchos no lo creen, piensan que tengo 60, pero no, tengo No. 40, tengo 48, vengo de la Ciudad de México, soy del Distrito Federal, ahora CDMX, se oye más nice, Sí, pero estoy claro. aquí en Tecate desde los 11 años, llegué aquí en el 87, Ok. así es que llegué a mis 11 años a Tecate y pues ya ha sido toda mi vida aquí. Ya eres tecatense. La gente no me cree que soy de allá, pero pues No, yo no en algún sabía. momento hablaba así medio raro, pero ya se me quitó. Ya el Señor te sanó y te Me liberó. liberó y me perdonó. Fue lo primero que me Ándale. perdonó, Sí, ¿no? Haber sí. nacido allá. Sí. Oye, y cuéntanos, ¿tienes hermanos? Pues sí, mira, gracias a Dios mis papás todavía viven, están Ay, qué felizmente hermoso. casados, Ay, qué ya grandes, bonito. todavía se aventan sus rounds por ahí, pero Claro, tengo mis normal. papás con bien, soy el casi último de una familia de 6, bien chistoso porque Wow. primero fueron 4 hermanas y mi papá insistente a que quería el niño, nací yo y después otro hermano, entonces somos 6, tengo 4 hermanas, un hermano. Abriste camino para ahora sí, para Abrí los camino varones. para los varones, así es. Sí, qué bonito, qué padre. Oye, ¿y qué se siente tener una familia grande, Fíjate que yo lo veo ahorita con mis niños Sí. y los veo que entre ellos nada más se pelean entre 2, nosotros nos peleamos entre 6 Ándale. y cada quien agarraba a su pareja con quien pelear, pero eran peleas divertidas, eran días que se hacían cortos porque no había Sí, tiempo para aburrirte. sí, No había tiempo para aburrirte. Creo que la niñez de hace tiempo a la hora es muy diferente. Antes sí, podíamos subsistir con 2 canales de televisión, sí. ¿verdad? Con las Y canicas con y el las trompo. canicas, y hoy tantos canales, tantas series que tienen los niños y se aburren. Sí, Entonces yo creo que el ser una familia grande no nos daba tiempo para aburrirnos. sí. Oye, Pedro, y cuando eras pequeño, entonces vivías en la Ciudad de México. Sí, llegué aquí, te digo, a hacer sexto año, entonces lo que fue kinder, casi toda la primaria la hice en la Ciudad de México, éramos una familia muy grande. Te Mm, cuenta que nosotros, ahí donde vivíamos, fueron terrenos que compró mi abuelo, ujú. entonces eran 2 patios grandes los que estaban en medio y alrededor eran las casas. ¡Ay, qué Entonces, mis abuelos padre! vivían en un lado, tenían su patio grande, pero en el otro lado vivíamos, bueno, los hermanos y hermanas de mi papá. ¡Qué Entonces ahí padre! crecimos con primos, solamente de mi edad éramos 5 primos, Ah, solamente de mi okey, edad. De okey. ahí muchos para arriba y Y muchos para para abajo. abajo. Así es que no ocupábamos invitar a niños a las fiestas. Ándale, ahí hacen su propio carnaval, Así su es, propio sí, sí, sí. asunto ahí. Fue Qué una padre. niñez muy, muy divertida, fue una niñez, yo creo que aún a pesar de que había carencias, pues no nos dimos cuenta porque Ujú. no teníamos tiempo para pensar en eso. Oye, si no, en un dado caso, pues, a pedirle el cafecito, la taza de azúcar a la vecina, ¿no? Y, pues, era la Sí, tía, era el cuando no tío. terminábamos comiendo en la casa, terminábamos comiendo con el tío, o sea, donde nos agarrara la tarde, ahí comíamos. Ay, qué Entonces, padre. no era donde, no había la preocupación de dónde están mis hijos, aunque yo te Mm, confieso que dicen, ¿verdad? Dicen
por ahí decir las malas lenguas, pero no es mi mamá la que lo dice, que era muy tremendo yo de niño, que era de los que Ándale. tenía un tío y me sacaba por la ventana, me escapaba con él, me llevaba, ahí en Ciudad de México hay un lugar que se llama Garibaldi, Sí, y dicen que me llevaba y ahí andaba con todos sus amigos, ándale, andabas de andaba de tremendo. tremendo, entonces, pues se divertían porque dicen que me decían, haz esto y yo lo hacía, o Ah, dile esto a la muchacha que está muy guapa, y yo, guapa, y pues era sí, la risa, ¿no? Pero pues sí, esa fue tu mi infancia. niñez, mi infancia, pero dice mi mamá que sí, era muy inquieto, que ella pensó que de grande yo iba a ser bien, bien tremendo, pero no, a eso de la edad de 13 años, dice que, que ya fui muy tranquilo, Sí, muy muy calmado, para templado, todo pedir sí. permiso, así es que Buen ya no niño. batalló, pero de niño dice que sí, era bastante agresivo. Cuenta ella que un día un señor se le acercó en el seguro para pedirle la hora y yo le canté un tiro al señor, que respetara a mi mamá, que Ándale, yo la defendía, o sea, que bravo, era bravo, ¿no? sí, Entonces, pero te digo, yo realmente no tengo recuerdos, pero si lo sí, cuenta mi mamá es porque porque sí. fue verdad. Sí, como dicen por ahí, la jefa siempre tiene la Sí, razón, ¿verdad? Las mamis, ¿verdad? sí. Oye, ¿y se te hizo difícil el cambio de México para la frontera? Fíjate que el ser una familia tan grande y Ujú. llegar aquí a Baja California en el 87, la primera Navidad fue totalmente para nosotros darnos cuenta que estábamos solos aquí en Baja California. Mm. Acostumbrados allá al andar en el nombre del cielo, os pido posada, Uy, sí, tan rompiendo hermoso. piñatas día tras Sí. día, o sea, y llegar aquí, llegamos para empezar sexto año, en vacaciones de junio, julio ¿De nos verano? venimos, entonces entramos a la escuela y todo tranquilo, pero cuando llegó la primera Navidad es cuando sí sentimos totalmente el cambio, porque Mm, hablábamos ese día con la familia y la familia con el caliente, el ponche, ¿no? Que le sí, llaman allá, sí, tan rico. compartiendo tantas cosas y nosotros aquí viéndonos las caras y mis papás decían, ahorita va a llegar el vecino a invitarnos a esto y ahorita va a llegar el vecino a esto, como Y se nada. acostumbra en Ciudad de México, nada. Entonces Ay, fue una Navidad muy, muy, muy diferente y fue cuando nos volteamos a ver y dijimos, estamos solos aquí en Baja California. no tenían familia. No teníamos familia. ¿Se vinieron por cuestiones para buscar una mejor vida? Mira, mi papá trabajaba, él siempre manejó autobuses de personal, de Ah, mira, pasajeros. sí, Entonces él se iba, duraba semanas sin llegar a casa. sí. Entonces él siempre trabajó ahí, pero un día decidió dejar el trabajo, se vino con un compadre aquí a Tecate, Baja Ah, California, mira, que querían cruzar a Los Ángeles, que quién sabe qué. El caso es que un día nos dice mi mamá que nos vamos a venir a vivir para acá. ándale. Entonces, recuerdo que mi papá se vino, estuvo un tiempo acá, en el 85, 86 por ahí. Ujú. Recuerdo porque me tocó ver el Mundial de Fútbol solo. El de México 86 me Sí. tocó verlo sin mi papá. Entonces, yo recuerdo que primero mandó dinero y se vinieron mis dos hermanas grandes y mi hermano menor. Y en el último viaje se vino una hermana grande, la mayor ya estaba casada. Entonces se vinieron la que seguía de ella, luego otra y mi hermano, y la que es arribita de mí y yo nos venimos con mi mamá, Mm, ya para casi entrar a a la la escuela. escuela. Ujú. Ah, okey. Oye, y, comentas que tuviste una bonita infancia, y se te hizo, por ejemplo, ya entrar en la adolescencia, que ya estabas entrando, ¿cómo se te hizo aquí el ambiente, O sea, acá en el norte, ¿pesado? Fíjate que sí fue pesado por la edad el Mm, llegar a siento que ahora es menos que antes. ujú, Antes tu tono de voz te te delataba que no eras, delataba. y era muy, muy, muy arraigado el sentir, no puedo decir odio, sino el sentir hacia los Los chilangos. chilangos, sí. Era una burla constante desde el mayor hasta el menor. Sí, O sea, te sí. veían y eres chilango y te decían. Entonces, en aquel entonces no existía la palabra bullying, ¿verdad? Sí, no, no, Pero no. sí, sí era mucha carrilla la que nos daban. Recuerdo que un niño me correteó en el sexto año de primaria, me No. correteó por toda la escuela con un compás porque era chilango, ¡Ay, y no! ahí yo corriendo y el otro, correteándome con el compás y los más grandes lo llevaron para que me correteara. Mira. Entonces, era ahí yo vivía cerca de la escuela Bocanegra, ahí a la vuelta donde está un Sí, restaurante ahorita que se llama Las Palmas, Golpa, el restaurante Las Palmas, ahí sí, vivíamos nosotros. Entonces, sí, realmente yo llegaba en 2 minutos, 3 minutos sí. caminando a la escuela, ahí en la primaria Bocanegra. Entonces yo me acuerdo que, no me acuerdo cómo le hice, pero me salí de la escuela y me fui corriendo a la casa. Y Ujú. al rato con mi mamá fuimos por mis Por tus útiles, cosas, sí. pero ese muchacho era ahí de la calle, era un niño, pues ahí de la misma calle,
y nomás porque los demás le dijeron, entiérrale el compás al chilango y ahí me Mira, correteó. Entonces, yo creo que sí fue un poco difícil y yo creo que ahorita ya no es tanto. ¿Por qué? Porque ya ujú, Tecate de una u otra manera se ha poblado de mucha gente que sí, viene del interior de la, de de la la República, República. pero pobres de los que nos tocó venir Al hace años y, principio, y- y sí. sufrimos este tipo de Imagínate si situaciones. sí te hubiera encajado Encajado algo. el compás, ¿no? Ay, Yo ahorita lo veo y digo, oye, pues ya que ni me lo hubiera hecho el conocen los compás, niños, no, el compás no, ya ni ya saben ni qué no. es Es eso. una cosita así con una punta y un lápiz Y para le hacer das, círculos, sí, ¿no? sí, sí, Pero sí. con eso me corretearon, fue mi Qué primer bárbaro. susto que me Un arma llevé, blanca un ahí, arma blanca, ¿no? Pero sí creo que pues era parte de la influencia de los más grandes hacia el niño que a lo definitivamente. mejor se armó de valor y dijo, bueno, pues estos me van a defender si algo pasa, ¿no? Sí. Y ahí yo correteando, corriendo por todo el patio ahí de la escuela Sálvese y quien pueda. sálvese quien pueda con un compás. Ay, no, qué bárbaro, ¿no? Qué historias. Oye, y ya cuando están aquí, no sé si aquí ya tenían el conocimiento de Dios tu familia o vienen de una, de la iglesia tradicional, desde México. No, mira, nosotros realmente pues sí venimos de la iglesia tradicional, pero de la tradición, de ser de la iglesia tradicional, pero no asistir a la iglesia tradicional. Ah, ya entiendo. Nomás te llevan, por ahí en la casa mi mamá tiene mi foto de mi primera comunión, Sí, los con mi sacramentos, ¿no? velita Que y se todo dice. bien padre. Ayer andábamos limpiando algunas cosas de la casa y en estos días también salió una Biblia que me regalaron Mira. en mi primera comunión. Se llama Quique, se llama mi padrino. Y leyendo la Biblia, me hizo una dedicación que ahora yo la veo como parte profética, en la Wow. cual decía que nunca te apartes de los caminos de Dios y que siempre seas un instrumento útil en sus manos. Entonces, Mira. cuando la leo y veo lo que estoy haciendo hoy, digo, Sí, ya desde chico Dios ya tenía una palabra para mí, que a lo mejor en sí. el momento pues, lo Sí, pasó leí y no me desapercibido, acordaba, ¿no? pero ahora Sí. que estábamos limpiando, ahí salió mi Biblia, Wow, qué porque me la bonito. traje de la casa de mi mamá, salió mi Biblia de la primera comunión y cuando lo leo en la primera página, la Ujú. dedicatoria, digo, Qué órale, qué bonito. padre, ¿no? Pero Sí, no, mi familia, viene de la iglesia tradicional, gracias a Dios ya ahorita algunos de mis hermanos que viven en Florida ya son cristianos, gloria a algunos de mi Dios. familia, hermanos de mi papá ya son cristianos, mi mamá me acompaña a la iglesia, Qué hermoso. entonces creo que dentro de todo me tocó ser, si no el primero, uno de los primeros cristianos y ahorita ya puedo ver esa promesa de Dios cumplida en mi vida y en mi familia, ¿no? Pero venimos de ese trasfondo, de esa Sí. tradición. Oye, y entonces, como quien dice que te tocó picar piedra en cuestión de abrir camino para el evangelio a tu casa. Relativamente sí, recuerdo que, Wow. que al principio mi papá me decía brócoli, en vez de brother, te ¡Ah! hiciste brother, me decía, te hiciste brócoli, y sí hubo unos roces ahí con mi papá porque él es De hueso colorado. de hueso colorado, de los que no voy a la iglesia, pero soy católico, ¿no? Sí. Entonces, sí hubo por ahí algunos momentos en los cuales no se dirigía a mí, se dirigía a mi mamá para que me dijera algo a mí. Wow. Trabajamos juntos, mi papá tenía un negocio, yo trabajaba con él, y era un poquito desesperante que lo que me quería decir se lo dijera a mis hermanas porque él estaba, en cierta manera, Incómodo. ofendido, a lo mejor hasta Ujú, cierto punto se sentía traicionado, ¿no? El que, ujú. el que yo haya decidido recibir a Jesús en mi corazón, que más que una religión, decirle al Mm, cristianismo, entendemos que es una relación con Dios. exactamente. Entonces, para él no era comprensible en ese momento, Mm, para él era eso. sí. Entonces, sí hubo un desfase por ahí en la familia en este sentido, pero nos tocó picar piedra, aguantar y Wow. recuerdo que al La principio persecución te la tocó, ¿no? persecución, me tocó estar, cuando fui a estudiar al instituto, en Sí. el 2006, en las vacaciones me fui a Florida y estaban mis papás, en ese Ujú. año se fueron a visitar a mis hermanos y había una fiesta y me acuerdo que todos me decían, baila, baila, pistea, ¿Y pistea. eras bailarín o Y yo era no? bien bailarín. Eso, de ahí vi una pregunta, ¿no? Que fue lo Sí. que más me costó llegar. Ahorita vamos a llegar. Yo era bien bailarín, entonces todos me decían, baila esto. Y yo me acuerdo que no lo hice. Y a los Wow. años que mi familia se empieza a convertir, me dicen, esa noche nos acordamos porque tú no bailas. Dice testimonio. Ajá, entonces ahorita a los años Sí, ellos se acuerdan de ese sí, momento que a exactamente. lo mejor si ellos hubieran hecho cristianos y bueno, que ya lo son, pero yo hubiera bailado, me hubieran dicho ahorita, ¡Ey, eh, pastor, qué pasó! ajá, ¿Verdad? entonces sí fue como entender que, como siempre el pastor Alberto siempre nos decía,
A lo mejor tú crees que estás solo, pero Dios siempre te está viendo. Y no Sí. sabes a quién te puedes encontrar en X Ujú. lugar. Entonces, si yo hubiera aceptado en ese momento el bailín, pues ya ahorita tuviera la cara de La vergüenza para, quebradita. ajá, y que sí era bien bailador, la verdad era súper bailador. Ya era ya somos 2, éramos bailadores, el Señor de ahí Sí, nos rescató, ¿verdad? Y nos pulió, ¿no? así es. Oye, ¿y cómo fue tu encuentro con Dios? O sea, ¿cómo fue tu primera experiencia? Me imagino que, o sea, yo sé que el Señor tiene un plan maravilloso desde el vientre de nuestra madre y ahorita lo que comentas, ¿no? O sea, el que hayas, no es coincidencia que en estos tiempos tú hayas abierto esa Biblia que cuando eras niño y el Señor solamente te está confirmando y reafirmando la palabra profética, ¿no? Exactamente para tu vida, ¿no? Pero ¿cómo fue ese encuentro? ¿A qué edad? ¿Cómo estuvo el rollo? ¿Cómo? Mira, digamos que yo tuve un arranque en falso Ok, y luego el real. ándale. Me siento como esas olimpiadas donde ya están todos preparados y Sí. de repente no han sonado la pistola y alguien sale corriendo por ahí y los demás se quedan como, ¿qué pasó? ¿No? Yo creo que así me sucedió a mí. Mi Mm, primera experiencia, ya hablando del cristianismo, fue con un amigo en la ujú. preparatoria. Era un amigo igual que yo, bien bailador, o sea, bailador, pero él desde un principio me Abrían dijo, los bailes, ¿no? pero él desde un principio me dijo, yo soy cristiano. Ah, ok. Entonces, él era bien bailador y yo, pues, ajá, literalmente abríamos los bailes, llegaban al Cetis y decían, la primera pareja que se meta a bailar, Se va a ganar se va a esto. ganar la entrada gratis al baile. Entonces, yo era de los primeros. Entonces, este amigo y yo salíamos para todos lados, bien buena onda, y él era cristiano. Entonces, empecé a juntarme con ellos, empecé a Sí. asistir a una iglesia, que no voy a mencionar el nombre, asistir con ellos, empecé a ir al grupo de jóvenes y había la que era líder de jóvenes en ese entonces había sido la prefecta de la secundaria donde yo había estado. Era Ah, muy amiga de mi hermana, que era maestra en ese entonces también. sí. Entonces ella me decía, ay, Pedrito, es que eres bien buena onda, Ujú. te portas muy bien, solamente te falta ser cristiano. Entonces, como yo quería ser bueno, pues dije, pues Sí, me hago cristiano. ándale. Entonces, recibí a Jesús en mi corazón, empecé a asistir a la iglesia, a los grupos de jóvenes, pero era mi vida secularmente seguía igual, no había ningún cambio. ¿Por Mm, qué? Porque el muchacho con el que yo iba, pues era la vida que vivía. Entonces, ujú. literal, salíamos de la iglesia y a los bailes. El fin de semana, viernes, sábado y domingo, buscábamos El party. quinceañera, bodas, Sí, donde quiera nos la metíamos tardeada a en aquel bailar. Nunca entonces. tuve problemas con alcohol, con drogas, con cigarro, nada. Mi problema era la música y era el baile. Sí. Entonces, el día que me dicen, no, pues ya recibiste a Jesús en tu corazón, ahora bautízate. Entonces me bauticé. Ándale. Me bautizo y saliendo de bautizar, ya el grupo de jóvenes, los varones, me dicen, vámonos a festejar. Y pues me llevaron allá a la famosa Revolución de Tijuana, Ay, Dios mío. allá a bailar. Entonces yo pensaba esto, Melanie, soy salvo, tengo vida eterna y puedo seguir haciendo lo que más me gusta, que es el Aquí baile. es el bailongo. Entonces esa fue mi salida en falso. Sí. Pasaron los años, yo me voy a Florida, 2 años, del Ajá, 98 al 2000, trabajo ajá. allá. Y mi abuelita va a una iglesia y yo me acuerdo que no había quien la llevara y yo hablo con el manager del restaurante, un dominicano, y le digo, oye, papi, fíjate que mi abuelita quiere ir a la iglesia, yo la quiero llevar. Y me dice, oye, papi, si tú quieres llevar a la abuela a la iglesia, yo estoy permiso los domingos. Ah, Y mi hermano viene mira. enojado porque él Sí. pedía los domingos y no se lo daban. Y le dice La gracia y el favor le del dice el Señor. manager, no, papi, es que tú lo quieres para pitear. Dice, Sí, lo quiere para llevar a su abuela a la iglesia. Y me dio sí. el permiso. Wow, Entonces qué yo llevaba a hermoso. mi abuelita los domingos a la iglesia. Entonces, pero yo para eso yo ya había recibido a Jesús en mi Ujú, sí, sí, corazón, ya sí. me había bautizado, Sí, ya eres todo un yo ya era un cristiano, cristiano hecho y derecho, pero no ¿verdad? leías la Biblia, Pero ¿o no sí? leía la Biblia, No no, no, orabas, no, no, no no, te era congregabas. igual. Entonces, por eso te Mm, decía, era como sí. que, Sí, sí, a medias, a ajá. medias. Entonces, cuando regreso a Tecate, yo anteriormente estaba trabajando en una estación de radio que se llamaba Stereo Hits. Ay, sí, Entonces, cierto. por andar ahí de coquetón en el teléfono y todo eso, por ahí me metí en unos problemillas y dije, ay, ¿cómo le hago? Bueno, me voy a ir 2 años de aquí. Me fui. Cuando regreso, lo primero que suena en mi teléfono es un amigo que trabaja en la radio y me dice, oye, están solicitando trabajadores en La Tremenda. Vámonos. Y pues dicen que no hay peor animal que el que cae 2 veces en el mismo. Ajá. Y ahí voy Y otra vez, ahí vas. ahí voy otra vez, pero ¿Es una de tus pasiones, la era comunicación? una de mis pasiones. Pues yo entré a ¿Los trabajar medios? porque algunos amigos me invitaron, pero Mm, después me gustó.
sí. Y creo que fue un Y eres medio, buen locutor, fue y lo que Dios todo. usó para Sí, alcanzarme, porque guau. yo llego a esa estación de Ujú, radio, estaban solicitando un operador de cabina, que era lo ujú, que yo hacía en la anterior radio, okey. y un locutor. Ujú. Entonces llego yo, aplico, me dicen, ¿te quedas? A los días llega el que va a ser locutor y le dicen, graba este comercial. Entonces, él tenía el título, él ya era graduado. Sí, sí, sí. Yo no, Ujú. yo era empírico. Empírico, Entonces, sí, pero como yo comprendo. ya había hecho esto anteriormente, grabar comerciales, me dijeron, a ver, léete esto. Y ya llego y, Sí. Carnitas La Superior les invita a su promoción, 2x1. No se Mira, lo pierdan, todos los martes empiezo y me dicen, contrataciones aquí con ajá, el y pastor me dicen, Pedro oye, para sus eventos. tú mejor métete de locutor. Sí. Entonces, el otro locutor, ahí viene la historia curiosa con él. Él era cristiano también. Oh, mira. Entonces, me meten a mí de locutor, a él lo dejan a grabar comerciales Mm, y empieza la estación cristiana, yo esperándome que entrara al aire para decir, con ustedes, el grupo intocable de la ciudad. Yo ya sí, tenía mi, los mi, mi tucanes. diálogo, todo, ¿no? Sí. Y de repente cuando voy a entrar al aire, resulta que ya había unos cristianos que querían comprar la radio. Entonces, cuando yo Oh, entro de interesante. locutor, me toca empezar ya. Ese día que yo empezaba, ese día empezó la renta de la radio con pastores cristianos. Mira. Entonces, lo primero que yo hago al abrir micrófono es decir, con ustedes Marcos Witt con la canción Tus Ojos, así, tal cual desganado. Porque ni conocía al Marcos Witt, ni conocía la canción cristiana. Iban Sí. personas a ayudarnos porque nos decían, una canción de Jesús Adrián Romero, como Búfalo. Y pues nosotros, Pues, ¿cuál es? ¿cuál es? Entonces llegaba gente a ayudarnos y entre ellos iba este muchacho, el que te Mm, comento. sí, Él me empieza a invitar a la iglesia donde sí. nos congregábamos en Ajá. aquellos entonces y un día llega y me dice, ¿te puedo decir algo, vato? Y yo, ¿qué pasó? Tú me caías bien gordo, me dice. Y yo, Ándale. uy, ¿por qué? Y Ay, dice, es que ese trabajo que tú tienes era para mí. Él era el ah, estudiado, él era el graduado, yo no lo era, sí. pero él ya tenía a Cristo en su corazón, Mm, yo no. ujú. Entonces, cuando yo presento la canción de Marcos Witt y empiezo a escuchar la canción de Tus Ojos, que dice, tus ojos revelan que Revelan que yo yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, algo empieza a hablar a mi corazón. mira. Algo empieza a hablar a mi corazón de decir, todo lo ves dentro de mí. Ujú, Llevas mi vida a una buena, a una, ujú, a una sola verdad, que ujú, cuando me miras, nada puedo ocultar. ujú. Entonces esa canción penetra en mi corazón y de ahí algo empieza a cambiar en mí. Sí, sí. Dios lo Llegan, empieza a utilizar. exacto, llegan todos los pastores a las 5 de la mañana, empiezan a llegar a orar. El pastor Lupito, el hermano Mere, el pastor Mere, el pastor Rochid, el pastor Bustos, la hermana Banda, Puros puro, generales. puro, puro cuarto, Puro, decía el sí, hermano Mere, puro grande. Entonces yo empiezo a puro alto escuchar las perfil. oraciones de ellos y en sus oraciones oraban por mí, oraban por los locutores que estaban en ese entonces. De repente por ahí llega Jeffy, llega Ruth Sí, con la idea de hacer un programa juvenil. sí. Entonces, voltean a ver a todos los locutores y dicen, el único joven es este. Ujú. Ya entre comillas, ya tenía 24 años, ¿no? Ah, estabas joven, estabas Entonces, joven. me invitan al programa joven de juveniles. Guau. Ellos ya hablar de Ruth de Jeffy en aquellos años era hablar de lo máximo, de máximo cristianoide Sí, aquí aquí en en Tecate. Tecate, claro. Entonces, cuando me dicen participa con nosotros, yo lo primero que les digo, yo no soy cristiano. Ah, ok. ¿Ya? Ahí te cayó el Soy 20. Pedro, Sí, sí, negando a sí. Jesús. Yo no Sí, soy sí, sí, cristiano. sí, sí. Yo no sé nada de la Pero Biblia. reconociste tu condición, pues, Reconocí ¿no? mi condición, les Porque fácil dije, podías haber dicho, sí soy cristiano y hasta me y bauticé, les fíjate. dije, lo voy a hacer porque es mi chamba y el gerente me está diciendo que lo tengo que Ujú. hacer. Guau, Porque ustedes son los que pagan. sí, Lo voy a hacer. sí. Y me dijeron, no, 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 no te vamos a poner a hablar nada de Biblia. Solamente tú vas a opinar acerca de los temas que hablemos. Y pues eran temas juveniles, yo acostumbrado a andar en el par y todo eso, pues dije, va. Sí. Y un día Jeffy me dice, yo te veo predicando, me dice. Mm, Yo te veo a otra ti palabra ahí. predicando, yo te veo a Sí. ti hablándole a mucha gente. No Ujú, sé si usó la palabra multitudes, pero sí me dijo, yo te veo a ti predicando. ujú. Y yo dije, este compa, así literal, se fumó un chubis, dije. Sí, sí, Porque sí. ¿cómo va a decir eso cuando yo no sé Nada, diferenciar entre sí, un Antiguo y un Nuevo Testamento? O sea, no sé nada. sí. Pero él declaró algo en mi vida, lo creyó Exactamente. y
Y yo me acuerdo de esas palabras, que todo esto, hay una parte de la Biblia que dice que María guardaba todas estas Todos cosas en en su su corazón. corazón. Y este tipo de detallitos yo los iba guardando en mi corazón, Ujú, sin saber que la Biblia decía eso de sí, María. Pero eran palabras o son palabras que quedaron grabadas en mi ujú, corazón. sí. Entonces yo ahí es donde empiezo y este muchacho que te digo que me dijo que le caía gordo, un día me dice, va a haber una obra en la iglesia, vamos. Ah, Y llego a Grupo Unidad. sí. Ahí es cuando llegas. Por ahí de septiembre, Sí. octubre yo llego a Grupo Unidad. En diciembre el pastor me dice que si le ayudo a dirigir el evento de jóvenes de Navidad. Mira. Lo dirijo, nos cita a él y a mí para darnos el resultado, dice que le gustó mucho, Ujú, que nada más faltaba que yo fuera más comprometido con la iglesia. ujú. Mi compromiso era el fútbol, Ay, mi te compromiso era la apasionaba. música, eran otras cosas. Sí. Pero a los meses se cierra la radio, en febrero, enero, febrero, por ahí. Sí. Y yo le digo al pastor, me dice, ¿qué vas a hacer? Y le digo, pues ya no me quiero quedar. Sí. Ahora sí iba a presentar a Tigres del Norte, ahora sí iba a presentar a Intocable. Yo Sí. ya no me quería quedar y me dice, ¿qué vas a hacer? Mm, Mi papá tenía un negocio. Y le digo, yo creo que me voy a ir otra vez con mi papá. ajá. Y me dice, ¿no quisieras trabajar conmigo? Wow, ok. Y yo fue así como que, sí, Sí, no sí, la sí. pensé. Ujú. Se cerró una puerta, pero se abrió Se abrió otra. otra y date De cuenta mucho que aprendizaje. mucho aprendizaje, 18 años con el pastor Alberto, Wow. toda una experiencia, toda una Su vivencia escudero. con el Paz ahí tras de él, pues tú fue cuando me conociste Sí. ahí. Ujú. Pero fíjate que estuvo bien chistoso porque mucha gente me tiraba hate en ese entonces. No hate de odiarme, sino decir, cómo él que no es nada en el Sí, Evangelio, sí, sí, sí. está aquí. Un bebé Un espiritual, bebé pues, espiritual, ¿no? exacto. Sí, Entonces fue un duro comienzo, pero tuve una protección aparte de divina a través de Dios. sí. Tuve una cobertura muy padre a través del Paternal, pastor. sí, 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 Exacto. sí, espiritual. Entonces fue ahí donde me prendo de Dios. Quiero Wow. entrar al instituto, la iglesia contaba con Sí. un instituto, lo Ujú, termino y de ahí para adelante fue puro estudiar, ujú. Qué prepararme. impresionante. Oye, no me sabía, o sea, sabía que habías estado en la radio, pero no me sabía cómo era el asunto. Recuerdo que ahorita que estamos hablando de los medios de comunicación y de la radio, tuvimos hace pues ya varios años Alfavisión, ¿no? Alfavisión, Que luego trabajamos viene, juntos. luego llega Alfavisión. Sí, ajá, que creo que era Ruth, Jeffy Jeffy y y yo. tú Ujú. estaban dirigiendo, conduciendo y a mí me tocó hacer varios reportajes juveniles de ahí, de con Ajá. ustedes, pero wow, no me sabía Es esa que en la historia. radio teníamos expresión juvenil. Ah, expresión juvenil. Expresión juvenil. Y empezamos a hablar ahí, ¿no? Sí. Ya después termina la radio y Alfredo y Maite hablan el canal, Sí, el canal. allá por la 1 de mayo, Sí. y nos dice, ¿y si ahora lo hacen Acá. acá? Sí. Y ya no le pusimos, no, en la radio se llamaba Voz Juvenil, Mm, porque era el radio nada sí, más. sí, sí. Entonces, pero ahora íbamos a estar en cámara, entonces, ¿cómo le ponemos? Sí. Y de ahí nace Expresión Juvenil. Wow. Y otra vez Ruth, Jeffy y yo. Ujú, Pero el canal se abre a finales del 2000, a mediados del 2005. ujú, Y yo me voy a estudiar al Instituto Bíblico en Dallas, Texas en el 2006. sí. Entonces yo dejo inconcluso ese proyecto Ujú. porque me voy a estudiar. A prepararte para lo que hoy el Señor te ha dado, ¿no? Exactamente. Entonces, 2006, al final de 2007, yo estuve en Dallas, Texas estudiando, Sí. mientras acá seguía el canal, Eh, pero ya fue breve tiempo el que yo estuve ya en el canal. Oye, Pedro. Como en la vida hay de todo, ¿no? Altas y bajas. ¿Algún día viviste algo difícil que te afianzó quizá más en el Señor? O a veces, tristemente, como cristianos también nos puede hacer dudar de Dios. ¿Alguna época quizá que pasaste en valle, en oscuridad, o en tu vida que recuerdes? Mira, hace tiempo un cantante que se llama Raúl, no me acuerdo el apellido, él toca el acordeón, fue allá a Dallas, Texas. Él decía esto y yo me identifiqué un poco con él, Sí. porque él decía que él tenía un pleito con Dios, Mm, que él vivió toda la vida en la iglesia ujú. y decía, pasan al púlpito personas que eran drogadictas, personas que eran esto y contan su testimonio y toda la gente llora, toda la Sí, sí, gente, sí. wow, qué impactante el poder de Dios. Y él decía, Dios, yo no tengo un testimonio de esos. Ah, sí.
yo no tengo un testimonio de esos. ¿Qué onda con mi vida? Sí, sí, sí. Y dice que un día en la noche Dios le dijo, tu testimonio me impacta más que el de esos hombres, Ujú. porque tú te has guardado para mí. Salmos 1, Bienaventurado el varón que no varón, anduvo en consejo consejo de de malos, ni malos. en silla de escarnecedores se ha sentado. Y yo cuando escucho ese testimonio, yo me quedo, y ahorita en estos días platicamos mi esposa y yo y decía, oye, pero los testimonios de las otras personas también tremendos, dice. Y le digo, ya sé, yo no tengo un testimonio así de poder. ¡Me saco de aquí! Ah, pero, ¿sabes? Creo que dentro de todo, mi vida fue realmente tranquila. Si algo tengo que Mm, decir que me llamaba la atención, era el baile, por ende el bailar con las mujeres, enamorar a las mujeres, pero así de que yo diga, de impacto, no. Entonces cuando yo llego a Cristo, me dicen, ¿qué tuviste que dejar? Pues realmente no mucho. no mucho. ¿Recuerdas un día que tuvimos una velada de oración en casa de Rosa Amelia? Sí, Una fogata, sí, que sí. dijimos, todo lo que nos está estorbando hay que quemarlo, Sí, sí, ¿verdad? los CDs Yo me acuerdo que de llegué con sí, una colección de CDs, ¿te acuerdas? Cajas y cajas sí. de años de estar comprando música. Y me acuerdo que los de la alabanza, para vergüenza de ellos, Ah, me dijeron, qué tonto el Pedro, va a quemar sus discos. No los quemes, mejor dánoslo. dámelos. Y yo me acuerdo que mi respuesta fue esta, si no es edificante para mí, no va a ser edificante para ti. Ujú, Y ujú. quemé música desde rap, reggae. Bueno, no había reggaetón, era Todavía no, todavía reggae. no. Sí. Era rap, reggae, vaquero, Cumbias, cumbia. No, todo. yo era todo, ¿verdad? Sí, sí, la Todo música. escuchaba. Entonces me acuerdo que quemé varias cajas de discos. Y eso también es difícil, Y, ¿eh? y fue difícil porque Claro, ¿cómo yo no? los tenía en mi cuarto. Yo recuerdo que tenía 2 gatos negros en la pared, de esos como racas para poner discos. Ujú. Los tenía llenos. Mm, Entonces, para mí el de estarlos viendo eran los discos empolvados, en vez de la mina sí, empolvada, eran los discos empolvados. sí, Pero el solo de verlos era como que, quiero escucharlos. sí. Y me pasó Era algo, tentación. era tentación. Entonces yo decido quemarlos y empiezo a vivir una vida totalmente para los jóvenes. Ujú, Totalmente para los jóvenes. Yo comía, desayunaba, dormía, soñaba y repetía jóvenes. ujú. Entonces yo recuerdo que un día, estando en mi cuarto, quise intentar adorar a Dios Mm, y no pude. ok. Quise intentar adorar a Dios y no pude. Vino a mi mente ese versículo de, las zorras tienen muchas guaridas, mas el Ujú. Hijo de Dios no tiene dónde ¿Dónde recostar recostar su su cabeza? cabeza. Y la palabra zorras me hacía ruido. Ujú, Y me voy a leer Cantares, ujú. un libro que muchos dicen que es para enamorados y que quién sabe qué. A mí me confrontó con todo menos con el amor. Me confrontó con todo menos con el amor. Mm, Y me dice, los hermanos de mi madre se airaron contra mí. mm. La viña que era de ellos Mi- me pusieron a cuidar Ujú. y la viña que era mía La descuide. la descuidé. Viene ese versículo nuevamente de las zorras tienen más el Hijo de Ujú, Dios. ujú. Y dije, la vida de los jóvenes era todo para mí, era en esas viñas. Mm, Un joven me hablaba y yo estaba ahí. sí. Hay un joven en particular que me hizo venir desde Tijuana porque se quería cortar las venas con un popote. ¿Verdad? Me Pero vengo qué en lindo detalle el Tijuana, me que vengo, fuiste, o sea, pero te digo, o sea, mi vida eran los jóvenes. Cuando yo ya. intenté darle algo a Dios, yo me di cuenta que yo ya estaba vacío, Mm, que yo ya estaba vacío y que no podía darle algo a Dios. Había ujú. tantas cosas en mi corazón, menos adoración para Dios. ¿Como activismo será? Activismo, demasiado activismo, te lo digo. Wow. Lunes, 2 lunes al mes. Uno era de cafecito de mujeres y el Sí. otro era de oración. Ujú. Martes, encargado del sonido. Entonces era ensayo de alabanza. Sí, Ahí estaba. Miércoles ya no solamente estaba en el instituto, ya era maestro del sí, instituto. sí. Jueves de reunión, viernes de jóvenes, sábado en la mañana evangelismo y domingo congre, 2 reuniones. Entonces, yo todo el día, todos los días estaba en la Ujú, congre. ujú. Todo el día, todos los días Aparte estaba. trabajabas ahí. Aparte trabajaba a tiempo completo y nos Ujú, decían que por el hecho de estar en tiempo completo en la iglesia, a la hora que nos necesitaran teníamos que estar. ujú. Entonces yo era, aparte de servicial, yo era un comodín. Sí, Hasta en los sí, sí me eventos de acuerdo. mujeres estaba, ¿verdad? Los cafés era ahí estaba.
Y Casi, entonces, casi recibías a las hermanitas. Pásale, hermana, casi, casi era de cándala. O sea, era estar todo el día en la iglesia. Y no por esto quiero que la gente no esté en la Se mal- iglesia, sí, que no se pero malinterprete, que no ¿no? se malinterprete. Yo quiero que entendamos que no es el activismo, sino es la relación con Dios. Ujú. Entonces yo me encuentro en esta noche en mi cuarto, Encrucijada, sí. en este tiempo, y me doy cuenta que estoy vacío. Mm, Llego con el pastor y le digo, pastor, necesito hablar con usted. ándale. Le confieso mi Ujú, situación, sí. le abro mi corazón y le digo, no me ponga a compartir. Wow. Líder de jóvenes, Sí, sí, sí. Compartías también ahí en la iglesia, me compartí en la acuerdo. iglesia, pues pastor Sí. asistente. Ya para ese entonces ya era En la en alianza la alianza de de jóvenes, o jóvenes. sea, ya Sí. era interranchonal, por Ándale, decirlo así. ándale. Entonces, para mí fue pedirle a mi autoridad espiritual que me diera un respiro. Sí. Oye, Un respiro. estás dándole al clavo de quizá de muchas personas que nos están viendo, que no me refiero al exactamente lo que acabamos de platicar, ¿no? O sea, que no participes o que no estés activo. Es necesario ser parte del cuerpo de Es Cristo. parte del llamado, el servicio. Exactamente, o sea, tenemos que poner nuestros dones, lo que el Señor nos ha dado, los talentos para edificación del cuerpo, eso es lo que dice la palabra. Pero hay que tener, es una línea muy delgada, porque podemos creer que porque estamos en actividades, Sí. involucrados en actividades, eso significa tener una relación con Dios. Sí, exacto. Y tú que me estás viendo, si te estás identificando con lo que el pastor Pedro Trejo está mencionando, haz lo mismo que él hizo. Ve con tu pastor, ve con tu autoridad espiritual, ábrele tu corazón, desnuda tu corazón y dile, en esta condición estoy. ¿Qué te dijo el pastor? ¿Qué te respondió El pastor tu pastor? pues fue un padre espiritual para mí. Sí. Si yo pude ir a estudiar a la ciudad de Dallas, Texas, fue por su apoyo. Si yo pude irme a Wow. un viaje misionero a Perú en el 2009, Sí. 2009, fue por su apoyo. Ujú, Nunca hubo me fallaste, nunca ujú. hubo un me Un decepcionaste, reclamo. siempre hubo una comprensión. Wow. Entonces, me respetó, me cuidó, me dio un seguimiento en ese tiempo, Mm, me alimentó y puedo decir mm, que volví a entender el principio de lo que es buscar el reino de Dios y su justicia. mm. Hay en Apocalipsis un ángel que habla a las 7 iglesias. Ujú. La primera iglesia es la de Éfeso y tiene unas características bien padres la iglesia de Éfeso. Discierne a los que no son maestros, por ahí hace buenas actividades, tiene buenos congresos, Ujú, o ujú. sea, Activo. es activo, pero tiene un problema, que ha dejado su primer Su amor. primer amor. No está mal lo que estaba haciendo, es bueno, pero lo que estaba mal es lo que dejó de hacer. Ujú, Entonces, yo hace poquito, leyendo una historia que todos hemos leído, entendí algo. Cuando Jesús le llama a sus discípulos, les dice, llamando a Simón Pedro, a su hermano, les dice, síganme ujú. y los haré Pescadores pescadores de de hombres. hombres. Ujú. El llamado, y por ahí venía la Sí. pregunta, el llamado es seguir a Dios, el Ujú, llamado es seguir a Jesús. ujú, Ya la chamba dentro de ese llamado, en este caso es el pastorado, ujú. pero el llamado nosotros lo hemos malentendido y creemos que mi llamado es ser pastor. No, mi Exactamente. llamado es ser seguidor de Cristo, Ser un discípulo. ser Ujú, un discípulo. ujú. La iglesia de Sí. Éfeso se enfocó más en su chamba que en su llamado. Ujú. Dejó el llamado, dejó su Sí, primer amor. sí. Entonces, cuando yo estoy en esta situación y ahora que en estos meses compartí en la iglesia de esto, hasta ese entonces me cayó el 20 de qué es el llamado. Mm, Jesús le dijo a Pedro y a su hermano, llamándolos les dijo, síganme. ujú. Ese es el llamado. Sí, Después viene la chamba, el sí, ministerio, sí, el don, el sí. talento, Ujú, pescadores de hombres. ujú. Entonces, yo decidí, digo, en ese tiempo no lo había entendido así, pero yo decidí regresar a mi llamado, que A era tu amor, buscar de Dios, a tu amor. a darme cuenta que yo decía, pues si hago todo bien, bien chilo. Después Ujú. del pastor, a quien buscaba la iglesia era a mí. Sí. Y ahí quiero tocar.
porque a veces se nos puede subir la bilirrubina, yo digo, ¿no? Sí, O sea, se nos puede subir el ego, se nos puede subir el título, y a veces por eso como creyentes o como líderes, o inclusive, y con todo el honor y con todo el respeto lo digo, como pastores, podemos tomar esa posición de que no puedo dejar de servir, no puedo dejar de estar activo, aunque estés despegado de la fuente. sí. Y o sea, es difícil que la iglesia siga dando frutos, si me explico, que la iglesia siga creciendo, si la cabeza, o sea, o el líder, o el coordinador, o X, ¿no? O sea, no está conectado, ¿no? O sea, fuera de mí nada podemos hacer, Nada pueden dice hacer. la palabra, que Él es Exacto. la vida y nosotros somos los pámpanos, ¿no? Entonces, qué importante el tener la humildad, y te la reconozco, el que haya dicho, ¿sabe qué, pastor? Así está mi condición, así está mi vida, ocupo un break en el buen sentido, no vacaciones con el Señor que ya ni regresas, Sí, ¿verdad? No, no, exacto. no, no, no. Es un tiempo de un Un reencuentro. reencuentro. Y fíjate que eh, Qué importante todo el, lo que el- estás el diciendo. pastor lo platiqué, eh, fueron muy pocas personas las que ¿Entendieron? supieron, Ah, ok. las que lo supieron cercanas, pero sí mucha gente empezó a decir, algo ha de haber hecho, por eso ya no predica. Pecó. Algo ha de haber hecho, por eso ya no predica. Ujú. Entonces, yo creo que el que tú reconozcas tu condición y vayas con tu autoridad, y tu autoridad entienda que necesitas ese tiempo, no tanto de disciplina, porque no es algo que No. hiciste mal, Sí, no caíste en ningún pecado como tal, ¿no? pero es algo que es un descuido. Es un descuido por el hecho de decir, estoy en todo, y pensamos que el hecho de estar en todo nos está alimentando. Ujú, El hecho de estar en todos los días en la iglesia, escuchar todos los días palabra, es como si yo lo tradujera a decir, me estoy alimentando, ujú, pero no. ujú. Creo que es un el entender de que tu alimento espiritual depende solamente de ti. Sí, Tu de tú y relación Dios. con Dios solamente depende de ti. Ujú, Por eso dice la palabra, ¿verdad? Vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. sí, Mi yugo es fácil y ligera mi carga. sí. Pero a veces nosotros queremos cargar. Y Ujú. yo creo que ese fue mi error, cargar con Mm, todo. mm, Cargar con todo. No había sí. cosa que no me pidieran que yo no Ahí quisiera estabas, hacer. ¿no? Sí, sí. Entonces por ahí decían, Y no es malo porque tienes un corazón ajá, servicial, exacto, pero cuando te desconectas de la desconectas de Dios. fuente. Y es donde muchos decían, y fue cuando me dio risa, porque decían, en el cristianismo no existe el 1000 usos, existe el 7 dones, ¿verdad? Entonces yo decía, yo me creía el 7 dones, porque yo quería estar Mm, sí. en todo. Pero te digo, era más el hecho de decir, eres parte del equipo pastoral, tienes que estar en todo. Y Mm, creo que es un error que a veces nosotros sí, como como pastores pastores cometemos. cometemos, el llevar a Sí, presiones a personas sí, que a lo mejor aún no están preparadas para eso, tienen exactamente. una muy buena disposición. O el ponerle tantas responsabilidades. Eres líder de varones, eres líder de jóvenes, eres líder de eso. Oye, pues ¿a qué hora se da tiempo con su esposa? ¿A qué hora se da Ujú, tiempo con su familia que quizá no conoce sí, de Cristo? Un break de ajá. vacaciones, En ese entonces ¿no? no estaba casado aún, Por eso andaba pero haciendo pues tenía el todos estos tiempo. servicios para el Señor. Cuando yo me caso, viene un cambio en mi forma de servir en la iglesia. Mm, Empiezo a dejar ministerios, personas igual, te estás equivocando, mm, estás actuando mal, sí. Casi, casi te crucifican, casi, ¿no? casi me crucificaron. Una persona dejó de hablarme porque me salió un ministerio. Ay, Dios mío. Y yo decía, ay, qué difícil es. Y dentro de la iglesia, ¿no? Dentro de la O sea, del iglesia, cuerpo de Cristo, pues, pero yo ¿no? O ya sea, tenía una responsabilidad ahora con mi esposa, claro, después con mis hijos llegan, claro. pero mi vida empieza a cambiar y empiezo a darme cuenta que mi llamado es es seguir a Dios. Mm, Mi servicio ya es dentro de la iglesia, pero nunca, nunca dejé ya mi llamado. ujú, Desde ese día que entendí cuál era mi error, ya nunca dejé el llamado. Ahora mm, sirvo, ahora sí, estoy, pero esperan ahora que yo esté de hecho al rato hay varones, sí. esperan que yo todos los días esté con varones y les digo, No, hay un líder de varones. Esperan que yo esté en todos los servicios de la iglesia. No puedo estar en todos los eventos no, de la iglesia. no. Yo ya lo entendí. Ahora, ¿cómo le enseño a la iglesia, a la congregación que están acostumbradas a que el pastor y la pastora están en todos lugares y Sí, que nosotros le digamos,
necesito estar con mi familia. Sí, Es sí, difícil que la iglesia entienda eso. sí. Aquí entra la importancia de delegar, pero ahí entra el discipulado, el que tú disipules a una persona para que atienda esas necesidades. Recuerdo que una vez, para ir cerrando, ¿no? Nos fuimos de vacaciones al Caribe, nos agarra por allá el huracán Irma, pues nos tardamos más de lo previsto, no pudimos salir de la isla, wiri, wiri, guara, guara, regresamos con bien, bendito Dios, ¿verdad? Y recuerdo que una persona me dijo, ¿cómo se atreven a ir de vacaciones y dejar la iglesia? Porque en ese tiempo estábamos pastoreando, mi esposo y yo, ¿no? Y yo le contesto muy normal, le digo, eh, tenemos líderes que son capaces, que Dios los ha dotado para sacar adelante la obra, Ujú. con nosotros o sin nosotros. Y me dijo, ¿sabías que estás mal? Que el pastor fulano de tal y el pastor fulano de tal jamás se han tomado un tiempo para salir de vacaciones, siempre han estado dedicados a las obras y que me avienta todo el speech, ¿no? Todo el currículum del Todo, pastor. sí, 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 que ni una falta, ¿no? Y yo le dije, ¿sabes qué? O sea, Dios conoce nuestro corazón. Él sabe que le amamos. Él sabe que amamos la iglesia, pero Él también sabe que nuestro ministerio también es la familia. ¿Sí me explico? Mira, perdón, Melanie, que te No, interrumpí. adelante. Eh, yo crecí con eso. Eh, el pastor nos enseñó así. Llueve, truene, relampaguee, hay que estar en la iglesia. Mm, Así tengas a tu esposa tirada en cama, la dejas y te vas a la iglesia. mm, Entonces, él vivió así. Y yo creo que al Paz le pasó lo que a Salomón, ¿verdad? ujú. En sus últimos días entendió Sí, que muchas vanidad de cosas. vanidades, todo es Sí, vanidad, y relata, ¿no? El libro de Eclesiastés. El pastor me decía, no cometas los mismos errores que yo cometí. wow, wow, qué humildad. Y me dijo, Qué lección, ¿eh? nunca me prohibió nada. Y esta vez me dijo, te prohíbo que hagas lo mismo que yo hice de descuidar a mi familia. Y yo lo veo a él, un hombre que no faltaba a la iglesia Ujú, para nada, ujú, prohibiéndome que hiciera lo que él hizo. ujú. Dijo, no sabes cuánto daño le hice a mis hijos. Me duele. Mm, Entonces, sí, cuando él me mira, me toma de la mano, ya en sus últimos días, me toma de la mano y me dice, te prohíbo. Para mí fue como decir, dentro de muchas cosas que me enseñó, sí, creo que él no podía irse sin darme esa última lección. sí, Y ahora que yo estoy al oro frente de puro. la iglesia, Ujú, llevamos un año mi esposa y yo trabajando al frente de la iglesia, hemos entendido muy bien cada quien nuestro rol, ujú. ¿verdad? Ella como esposa de pastor, yo como pastor, mis hijos como hijos de pastores, hemos entendido muy bien ese rol y nos hemos dado el tiempo de decir sí a lo que es sí y Y no a lo que no, es no. correcto. La primera junta que tuvimos con nuestro liderazgo fue este. eh, no esperen lo mismo que Ujú, hacían los pastores anteriores ¿no? de nosotros. Los pastores anteriores ya no tenían hijos pequeños, nosotros tenemos hijos pequeños. Exacta. Es otra temporada. Termina la reunión, yo no voy a estar dando 3, 4 consejerías después de la reunión porque mis hijos ¿Tienen hambre? tienen hambre, ¿Se quieren ir a quieren descansar, a salir. ver la película? Entonces, fue difícil para algunos de ellos, pero gracias a Dios lo han entendido Ujú, y hemos podido trabajar bien padre. mm, Pero es algo que nosotros tenemos que enseñar a la iglesia. Yo le digo a sí, la híjole, le iglesia, estás dando le el digo al, clavo, al ¿eh? liderazgo, si tú tienes que salir un domingo, nada más avísame. Sí, Que no sea el domingo que te toca servir, servir, sí, sí. pero avísame y agarra a tu familia, agarra a tus hijos y llévatelos a la Deja todo playa. organizado, ¿verdad? Y Llévatelos a la pélate. Sí, playa. No vayas a que me voy a ir a otra iglesia. Vete a la playa. sí, en familia. Descansa. O Un sea, balance, ¿no? es entender que nuestra relación es personal. Es parte de nuestra relación con Dios el congregarnos, Claro, pero, definitivamente. pero el que tú salgas con tu familia un fin de semana no está peleado. No es pecado. Entonces, yo creo Ujú, en esto y hay personas que van a diferir, como esta hermana que sí. decías. Hay personas que van a diferir porque traen una enseñanza bien tradicionalista, bien Mm, arraigada, pero yo creo que
que esto que me enseñó el pastor, un pastor Mm, de de muchos 84 años, años ¿verdad? de De una iglesia pastorado. muy tradicional, que se dé cuenta en los últimos de sus días el error que cometió y lo comparta y me diga así, literal, te prohíbo que cometas el mismo error que yo de Sí, descuidar a tu familia, yo lo atesoré mucho y era algo que para él, yo decirle que no era un domingo era, uf, sí, pero ya en sus últimos días me lo dice esto, entendió. lo entiendo, entonces yo lo platico aquí en la iglesia, en este año creo que hemos faltado un domingo, nuestro aniversario, nos fuimos no, de Claro, hecho no faltamos el domingo, nos faltamos un jueves, nos fuimos el fin de semana, estuvimos aquí y queremos empezar a tomar esos tiempos que siempre hemos tenido, pero este año fue un poquito complicado, muy sí, pesado, muchos de ¿no? ajustes, Fue muchos claro. cambios, pero siempre mi esposa y yo tratamos de tomar unos días para poder salir con los niños, aunque Sí. sea domingo, aunque ahorita estemos enfrente de la iglesia, tratamos de. Es muy sano todo lo que estás diciendo y me gustaría más adelante, para ya no alargar tanto este episodio, tocar esos temas, Pedro. Sí, estaría muy interesante. Sí, hay un proyectito por ahí que después te lo voy a comentar, después se lo voy a comentar a la audiencia, ¿no? Ok, Cosas que a veces no se hablan en las iglesias, pero que sí, suceden dentro de las iglesias, ¿no? Y tu vida me lleva, estoy aprendiendo que has evolucionado en la forma del crecimiento, de la madurez. Y qué bonito es ver a un hermano en Cristo. Fue mi líder de jóvenes, Pedro. Fue mi primer líder de jóvenes. Entonces, el verte cómo has ido creciendo, creciendo y aún a veces en la forma de hacer iglesia y que el Señor te ministra o tu autoridad te da esa última herencia, esa última lección de vida y sí. que tú la abrazas, tú la atesoras, habla de madurez, habla de humildad, Ujú. habla de crecimiento, ¿no? Y lo que nos has compartido ha sido maravilloso porque a veces no necesitamos, como lo que platicamos al principio, haber tenido un pasado que te quedas, ay, Padre Santo, ¿no? Qué bueno que la salvaste o lo salvaste, ¿no? Pero el ir, que Dios nos vaya transformando a su imagen y semejanza, eso es increíble. Eso es maravilloso. Y no sé si quieras dar algún consejo a aquellos que nos están viendo que quizá han caído en ese activismo. Yo creo que lo importante es aquí entender lo que dice el ángel a la iglesia de Éfeso. Es lo que estás haciendo a lo mejor es bueno, no Ujú, estamos diciendo que es malo. El detalle es cuando eso que tú estás haciendo te está alejando de tu buscar de Dios, de tu intimidad de Dios. Y creo que nosotros estamos haciendo hoy en día una iglesia de mucha actividad, en donde si no hay un evento de jóvenes, donde si no hay un evento de matrimonios, donde si no hay evento de esto, no estamos haciendo nada. ujú, Cuando lo importante es nuestra búsqueda de Dios. Yo ahorita hablaste de un discipulado, estamos implementando en la iglesia de un año para acá un discipulado los domingos en la mañana. ujú. Este año fue de cero participaciones en eventos de fuera, fue de no hacer tantos Concentrarse dentro de eventos, la iglesia, concentrarnos en la iglesia y claro. estar discipulando. Estar discipulando, hemos visto gente madurando, hemos visto gente creciendo, gente que en algún momento yo consideraba ya con experiencia, con madurez, Preparados. en un principios básicos, diciéndome, pero que no la ley es toda la Biblia. Mm, Y yo, es que la ley comprende Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ujú. El Eso es la ley. Pentateuco. Y Ujú. de ahí se vive bajo la ley. Ya nosotros vivimos bajo la gracia. Pero la persona era algo tan sencillo que no alcanzaba a entender que, que la ley comprende solamente un periodo. Ujú, ujú. Y yo decía, ¿cómo nos hace falta un discipulado? Sí. Entonces, ¿hacia dónde quise ir? Parar un poquito toda la actividad que había, que era mucho activismo el que había en la iglesia, y decir, tenemos que discipular. Y una vez Y para eso Dios nos discipulados, llamó, Mateo ajá, 28, 19, 20. y sabes, es que fue lo primero que yo hice cuando llegué a la iglesia, meterme Mm, al instituto. sí, Y fue sí. lo que me hizo mantenerme en la iglesia, el, Mm, el discipularme. ujú, sí, Entonces yo le diría a son todas las bases. personas que nunca pierdan ese primer amor. Yo hace poquito tomaba un curso
con el pastor Eddie Gulsi, el cual puedo decir que ha estado haciendo esa cobertura en mi vida Ay, qué después de la partida del hermoso, pastor, qué hermoso. con quien hablo, con quien abro mi corazón y tiene un buen consejo para mí. Entré a sus cursos de discipulado, de Ay, qué principios básicos padre. en línea, Sí, y me decía, Pedro, ¿tú qué haces aquí? Quiero aprender, sí, sí. pero tú ya lo sabes, pero quiero aprender la forma en que se está enseñando, güey. Ujú. Entonces, para él era sorprendente, pero para mí era el decir, si yo sigo preparándome, yo le voy a lanzar a la gente un mensaje correcto de nunca creer que lo sabemos todo. Mm, Nunca creer que lo sabemos todo y que de cualquier persona podemos seguir aprendiendo. sí. Yo creo que ese era el consejo, o sería el consejo que yo le daría a la gente hoy en día. No crean que ya lo saben todo. Ujú. Sigan Sí es. preparándose, estén dispuestos en sus corazones a aprender de quien menos ustedes crean, Sí. y eso los va a llevar a entender lo que era el corazón de Jesús cuando habla de esa humildad, ¿no? Ujú. Entonces, eso yo creo que es lo que dejaría, y estaría padre, ¿no? Poder seguir platicando después, pero quédense con esto. No menosprecien nunca la enseñanza de alguien. Ujú. Pablo se lo dijo a Timoteo, Sí, ¿verdad? No sí. dejes que nadie ponga en poco Tu tu juventud, sí. juventud. Y yo creo que hay muchos adultos que ponemos en poco la juventud. Hay personas que me ha tocado escuchar, es que como un pastor joven me va a pastorear. Mm, Y ahí es donde ya entra la primer traba sí, para ser definitivamente. discipulado. Uy, sí. Sí, Entonces, un corazón cerrado. porque ya creemos que lo sabemos todo, ¿no? Entonces, sí es algo que nos enfrentamos. No estoy tan joven ya, pero sí ahí es algo el saber que hay personas de 60, 70 años que tengo Ujú. que pastorear, ya es una traba de decir, está más joven, ¿qué me va a enseñar? Sí. Ay, Entonces, Dios mío. no perdamos eso. Sí, la humildad. Nos las enseñó muy claro Jesús, definitivamente. Pedro, te agradezco el que hayas abierto tu corazón, el que nos hayas dicho desde tu niñez de la Ciudad de México y cómo se vinieron hasta acá y cómo Dios ha ido procesándote, madurándote, moldeándote. En verdad, muchas gracias. No, gracias a ti. Aprendimos. Gracias a ti, Créeme que Mari. estoy aprendiendo ahorita de estar aquí sentada contigo. Me está cayendo muchas cosas, Dios está hablando a mi corazón, y creo que también a nuestra audiencia por ahí. Te invito para que nos dejes un comentario, para que lo compartas, y si no tienes una casa espiritual, aquí está Iglesia Unidad Cárdenas, aquí en la iglesia en la ciudad de Tecate, Baja California. es. Lo puedes seguir en las redes sociales, también ahí lo vas a encontrar. Yo soy Mel Yepes, sígueme en todas mis redes sociales, Mel Yepes Oficial, y nos vemos para la próxima. Este es Un Café con Mel. Gracias, Pedro. Gracias a ti. Dios les bendiga. Hasta luego.